Entonces, uno de los procedimientos es considerar la zona de rechazo. El otro procedimiento consiste en utilizar un estadístico de prueba. El estadístico de prueba normalmente es una función, ¿verdad?, que se utiliza para poder establecer un valor con el cual basar la decisión de rechazar o no una hipótesis. En el caso de primer es la población normal con varianza poblacional conocida. El estadístico de prueba que utilizamos es un estadístico Z que se calcula como X barra menos mu sub 0 dividido sobre sigma entre la raíz. De esa manera determinamos el estadístico de prueba. Esta medida es la que vamos a utilizar para definir la región de rechazo y con eso entonces poder determinar si una hipótesis se rechaza o no a partir del valor de la muestra. Bien, entonces determinamos el valor de Z y una vez que tenemos el valor de Z determinamos cómo lo vamos a emplear para rechazar una hipótesis o no. Entonces veamos. Si la hipótesis alternativa, en el caso de que mu sea diferente a mu sub 0, como es una diferencia, recordemos que esta es una prueba de dos colas, entonces necesitamos tener dos regiones de rechazo. Si estamos usando el estadístico de prueba, entonces ese valor Z que calculamos lo debemos comparar con Z de alfa medios o con menos Z de alfa medios. Y si es menor a menos Z de alfa medios o el valor Z que calculamos es mayor a Z de alfa medios, significa que la hipótesis nula se rechaza. En caso contrario, es decir, si el valor de Z está entre estos dos valores, significa que Z se encuentra en la región de no rechazo y por lo tanto la hipótesis nula no se rechaza. Ahora, si la hipótesis alternativa plantea el mayor estricto, la zona de rechazo sería Z mayor a Z sub alfa. Y si la hipótesis alternativa plantea que mu sea menor estricto a mu sub 0, la región de rechazo entonces quedaría definida para valores de Z menores a menos Z de alfa. Y entonces esa sería la forma de contrastar la hipótesis utilizando el estadístico de prueba, que se calcula para este primer caso utilizando esta fórmula. X barra menos mu sub 0 entre sigma sobre la raíz de n en el caso de que sigma se conozca, es decir, la desviación estándar de la población se conoce. Entonces vamos a ver un ejemplo para ya propiamente realizar el contraste de una hipótesis. Pues vamos a considerar el ejemplo de los datos bancarios que habíamos visto la clase anterior y vamos a plantear la hipótesis del problema en términos estadísticos y en términos del contexto. Vamos a contrastar la hipótesis de que el tiempo promedio de atención al cliente es de al menos 25 minutos, considerando la región de rechazo utilizando una significancia del 5%. Esa sería la número 2. La número 3, contrastar la hipótesis, pero ahora utilizando el estadístico de prueba. Y la siguiente sería contrastar la hipótesis haciendo uso del valor P. Todas los vamos a hacer con un nivel de significancia del 5% para comparar las respuestas de cada uno de los casos. Bien, entonces los datos del ejemplo bancario más o menos era un conjunto de datos que se les había dado y se refería al tiempo que tarda una persona dentro de la oficina bancaria. Y entonces era un vector que tenía 30 datos, creo, y a partir de esa información entonces podemos contrastar la hipótesis. La hipótesis ya la indican en el enunciado del problema.
¿verdad? Nada más lo que debemos identificar cuál de las dos es, si es la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Entonces, antes de plantearla, debemos determinar el enunciado. Para no regresarme al enunciado del problema, ¿verdad? Porque estaba más atrás, vamos a ver la pregunta del número 2. Aquí viene cuál es la hipótesis que debemos contrastar. Nada más ocupamos identificarla. Entonces dice, contraste la hipótesis que el tiempo promedio de atención al cliente es de al menos 25 minutos. Entonces, ¿cuál hipótesis es la que nos están dando en esta situación? Ya las habíamos planteado en la clase anterior, pero vamos a retomarlas para repasar. Entonces, de acuerdo a la redacción de esa pregunta, ahí tenemos una de las dos hipótesis. ¿Cuál es? ¿La nula o la alternativa? ¿Okay? ¿Cuál hipótesis nos están planteando? La hipótesis nula siempre considera una igualdad. Bueno, contraste la hipótesis que el tiempo promedio de atención al cliente es de al menos 25 minutos. La hipótesis que nos dan en este enunciado es la hipótesis nula, al menos de, o sea, mayor o igual a 25. Incluye una igualdad, por lo tanto es la hipótesis nula. Planteamos en términos estadísticos y en términos del problema. Entonces, en términos estadísticos, como estamos hablando de la media, es mu igual a mu sub 0. O mu mayor o igual a mu sub 0 o mu menor o igual a mu sub 0. En este caso, como es al menos, significa mayor o igual, nuestra hipótesis nula es mu mayor o igual a 25. Y en términos del problema sería indicar que el tiempo promedio real de atención al cliente es de al menos 25 minutos. Esa sería nuestra hipótesis nula. La hipótesis alternativa plantea lo contrario. Entonces, si la hipótesis nula es mayor o igual a 25, la hipótesis alternativa sería mu menor estricto a 25. Y la redacción en términos del problema sería decir que el tiempo promedio real de atención al cliente es significativamente menor a 25 minutos. Entonces ya tenemos la parte A, planteadas las dos hipótesis, tanto la nula como la alternativa, en términos del problema como en términos estadísticos. Vamos a hacer el contraste considerando
las regiones de rechazo, el estadístico de prueba y el valor P. Okay, aquí están las dos hipótesis, al menos 25 y menor estricto. La hipótesis alternativa siempre lleva la palabra significativamente, entonces significativamente distinto, significativamente menor o significativamente mayor, dependiendo de la alternativa que se plantee. Ahora, la región de rechazo, dependiendo de la hipótesis alternativa, así la debemos definir. En una tabla anterior ya habíamos visto cuál era la región de rechazo para cada una de las hipótesis alternativas que se pudieran presentar. Entonces, igual la pueden tener a mano, ¿verdad? Si tienen impresa, si no, es importante que la escriban en una hojita cuáles son las regiones de rechazo. Entonces, en este primer caso, como la hipótesis alternativas plantea un menor estricto, la región de rechazo sería esta, mu sub 0 menos z de alfa por sigma raíz de n. Sabiendo que conocemos sigma, ¿verdad? Que es decir, la desviación estándar o la varianza poblacional se conoce. Vamos a calcular este valor y luego lo comparamos con x barra. Si x barra es más pequeño, la hipótesis nula se rechaza. Si es más grande, la hipótesis nula no se rechaza. Entonces tenemos el vector de los datos, que yo lo llamé tiempo, ¿verdad? Aquí tenemos los 30 datos. Tenemos el alfa, que dice que es de 5%. Tenemos el sigma, que es de 2,8. Tenemos el n, que es el de 30, ¿verdad? Y tenemos el valor mu, que es 25, y el x barra, que sería calcular el promedio de este vector, tiempo. El z de alfa sería con el percentil, ¿verdad? Con el Q norm, 1 menos alfa. Vean que aquí no ocupamos alfa medio, sino que es simplemente alfa. Y calculamos la región de rechazo, el límite, que sería el promedio, el mu sub 0, menos el z de alfa por sigma sobre la raíz de n. El sigma nos lo habían dado en el enunciado del problema. Nos decía que la desviación estándar poblacional era 2,8 cuando planteamos el ejemplo más atrás. Entonces, por eso es que estoy tomando este valor. De acuerdo con los datos, el n es tiempo, 30, ¿verdad? La sigma 2,8 y el alfa 0,05. El mu sub 0 es 25. De acuerdo con esto, el promedio nos da 22,23 y el valor límite de rechazo, o sea, esta expresión nos da 24,16. Si x barra es más pequeño que este valor, significa que la hipótesis nula se rechaza. Si la x barra es más grande, significa que no se rechaza. Al comparar el x barra, es decir, el promedio, 22,23, lo comparo con este valor de rechazo, que es 24,16. Este sería el valor límite. El x barra es más pequeño que él. Como es más pequeño, significa que la hipótesis nula se rechaza. Así es como realizamos un contraste para la media utilizando la región de rechazo. Se determina el valor límite y se define de acuerdo con la hipótesis alternativa qué criterio se utiliza. Si x barra es menor, si x barra es mayor o si es de dos colas, entonces hay que encontrar dos valores límites y determinar si x barra es más pequeño que uno o más grande que el otro. ¿Preguntas hasta acá? Muy bien, entonces la hipótesis se rechaza porque x barra es más pequeño que el valor límite de la región. Podemos interpretarlo. Entonces la hipótesis nula se rechaza si x barra es más pequeño que 24,16.
Lo comparamos, nos dio 22, 23, sí es más pequeño. Se rechaza la hipótesis nula. Entonces, siempre que vamos a interpretar la conclusión, vamos a interpretar con alternativa. Y la alternativa, entonces, vamos a redactar de la siguiente manera. Cuando la hipótesis nula se rechaza, vamos a decir que existen evidencias para considerar la hipótesis alternativa como verdadera. ¿De acuerdo? Si la hipótesis nula se rechaza, vamos a indicar que existen evidencias para considerar la alternativa. Es decir, existen evidencias, vamos a poner siempre el nivel de significancia al nivel del 5% que estamos haciendo esta prueba, para decir de que el tiempo promedio real de atención al cliente es significativamente menor a 25 minutos. Es decir, estamos considerando la alternativa como verdadero, puesto que estamos rechazando la hipótesis nula. Y por eso concluimos diciendo que existen evidencias para decir que se cumple lo de la alternativa. ¿Preguntas con la interpretación? Bien, ese sería el primer método, entonces, usando la zona de rechazo. Ahora vamos a considerar el estadístico de prueba. Para usar el estadístico de prueba necesitamos calcular el z y compararlo con un valor z sub alfa o z de alfa medio dependiendo de la hipótesis nula que se tenga, de la hipótesis alternativa. Como en este caso la hipótesis alternativa es de menor estricto, entonces la región de rechazo sería z menor a menos z de alfa. Igual tenemos el vector, los datos, el alfa, el sigma, el n y el mu sub 0. El x barra y el z se calcula como x barra menos mu dividido sigma sobre la raíz de n. Entonces eso nos daría el z. Vamos a calcular el z sub alfa y luego lo multiplicamos por menos 1 porque ocupamos el valor negativo. Entonces z sub alfa sería el percentil, ¿verdad? Q0, 1 menos alfa. Y vamos a multiplicarlo por menos 1, eso es lo que estoy haciendo acá. Multiplico por menos 1 y lo comparo con z. Si z es más pequeño, se rechaza. Si es más grande, no se rechaza. Ok, calculamos. El z de alfa nos da menos 1,64 y el z nos da menos 5,41. Z es más pequeño que z de alfa, menos z de alfa. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Obviamente debe ser consecuente con el procedimiento anterior, ¿verdad? Usamos un método diferente y se rechazó. Aquí estamos utilizando otro método y la respuesta debería ser la misma y efectivamente se rechaza. Entonces z, 5,41 es más pequeño que menos 1,64. Significa que z está en la zona de rechazo. Es decir, se rechaza la hipótesis nula. Y la conclusión sería indicar que existen evidencias al nivel del 5% para decir que el tiempo promedio real de atención al cliente es significativamente menor a 25 minutos. Es la misma interpretación, puesto que es la misma conclusión del caso anterior. Muy bien. Tenemos el segundo criterio. Ok, no sé si estamos bien hasta acá.
Profe, ¿cómo uno sabe si es significativamente menor o solo menor? No sé si me explico. En estadística, la hipótesis alternativa siempre se plantea con la palabra significativamente, Ah, ok, ya. ¿verdad? Entonces siempre va la palabra significativa porque desde el punto de vista aritmético siempre va a ser menor, mayor o diferente, lo que nos dé la muestra, ¿verdad? Muy difícilmente nos va a dar igual, exactamente igual. Entonces, desde el punto de vista aritmético, los números son diferentes, pero desde el punto de vista estadístico no necesariamente. ¿Por qué? Porque hay un rango de acción. Por eso es que para considerarlo menor en estadística, tiene que cumplir o salirse del rango. Y por lo tanto, ese rango incluye ciertos valores. Por eso es que no necesariamente tiene que ser solo menor, por eso se usa la palabra significativamente menor, significativamente mayor o significativamente diferente. Ya, ya, es por el rango, entonces. Exacto. Ujú, Ok, excelente. ujú. Entonces, al decir que es significativamente, significa que los valores se salen del rango, o sea, a pesar de que no nos dan iguales, construimos un rango, es decir, un intervalo, y aún así se salen de ese intervalo. Por eso entonces se le agrega la palabra significativamente. También aunado a que se usa una probabilidad para este cálculo y esa probabilidad es el alfa, ¿verdad? Y el alfa se le llama nivel de significancia. Entonces también por ahí se asocia la palabra significativamente. Muy bien, ese sería el segundo criterio. Y vamos a ver el tercero. De aquí en adelante ya ustedes usan el que mejor les quede, ¿verdad? El que ustedes consideren que entendieron mejor. O a menos de que ya en un problema específicamente les indiquen cuál tienen que usar, pues ni modo, ¿verdad? Tendrían que usar uno. Pero si no lo indica el problema, ustedes utilizan el que más, con el que más se sientan cómodos trabajando. Entonces tenemos la zona de rechazo, el estadístico de prueba y vamos ahora a analizar el valor P. Bueno, antes de verlo, el valor P, eh, vamos a ver una función de R que nos permite hacer el contraste, pero para poder aplicarlo necesito tener los datos, ¿verdad? O sea, necesito tener el vector con los valores de la variable en estudio. Esa función es la función ztest del paquete DexTools. Ya la habíamos usado para calcular intervalos de confianza. Esta función también realiza contrastes de hipótesis, pero solamente si tengo los datos. Bien, entonces vamos a cargar el paquete DexTools y bueno, vamos a tener otra vez el vector. Si no lo tienen a mano, bueno, no se los pasé antes, pero igual si lo quieren utilizar, aquí les paso el vector con los datos en el chat. Ahí está el vector. Vamos a usar la misma significancia, el sigma que es 2.8, el n que es 30, el mu que es 25 y calculamos el z de alfa que es el q0 con 1 menos alfa. Sin embargo, aquí en la función no se necesita el z de... Sí, bueno, sí lo necesitamos para comparar. Entonces, calculamos el z de alfa para comparar. Esta función lo que nos va a dar es el z, que calculamos antes a pie. Esta función lo calcula directo. Y para los que están copiando, no sé si puedo pasar a la otra.
Muy bien. Entonces, vamos a usar la función ztest. Recuerden, la z y la t tienen que ir en mayúscula. Vamos a escribir como principal argumento, que sería los datos, que en este caso es el vector, que yo lo llamé tiempo. Vamos a indicar el mu sub 0, que yo lo llamé mu, o si quieren poner aquí el valor de una vez, que es el 25. Y vamos a indicar la hipótesis alternativa que tenemos. La hipótesis alternativa es menor que, entonces en inglés sería menos, less, ¿verdad? Menos que o menor que sería less, entre comillas. Luego, indicamos la desviación estándar de la población, que sería el sigma, o si quieren ponen el 2.8. Y luego vamos a indicar la confianza, que sería 1 menos alfa. ¿De acuerdo? El 1 menos alfa. Aquí no ocupamos darle el alfa medios porque la función hace el cálculo de una vez. Entonces no necesitamos darle el alfa medio, sino que simplemente ponerle el 1 menos alfa y ya la función hace los cálculos con el alfa que sean necesarios. Esta función hace varias cosas. Una de ellas era el intervalo de confianza, que lo habíamos visto en el capítulo anterior. Y la otra es el contraste de hipótesis. Pero en este caso lo que nos da es el estadístico de prueba. Entonces yo voy a decir que me imprima el estadístico de prueba, que es el que necesito. Eso lo hago ya fuera del paréntesis con el signo de dólar y le voy a decir que me imprima el estadístico. Y a ese estadístico lo voy a llamar Z, que es el valor que estamos calculando. Nosotros lo hicimos antes a mano, ¿verdad? Aplicando la fórmula x barra menos mu sigma sobre la raíz de n. Esta función hace ese mismo cálculo en forma directa, dándole cada uno de los elementos. Bien, el z de alfa, ocupamos el negativo, ¿verdad? Entonces lo multiplico por menos 1 y el valor z, que es la estadística que estoy calculando acá. Y los comparo. Y aquí tenemos los dos valores que obtuvimos antes. Menos 1,64 lo comparo con menos 5,41. Entonces aquí verificamos el resultado anterior, que lo hicimos sustituyendo cada valor manualmente en la fórmula y haciendo los cálculos, ¿verdad? Esta función hace el cálculo de una vez y nos da el estadístico de prueba, que sería el z. Yo voy a imprimirlo y lo voy a comparar con el z de alfa multiplicado por menos 1, ¿verdad? Porque en este caso ocupo el valor negativo. Y entonces se cumplen los resultados anteriores. Esta función solamente se puede usar si conocemos sigma y si tenemos los datos de la variable en estudio. De lo contrario, no la podríamos utilizar. En el caso de la hipótesis alternativa, ya les paso acá en el chat cuáles son los nombres que debemos escribir en el caso de escribir ahí la expresión en alternativa. Entonces, voy a escribirlos acá. Igualmente lo pueden buscar ahí, pero si la hipótesis alternativa plantea la diferencia, ¿verdad?
si H1 es una diferencia, ¿verdad? Entonces, en esa función se debe escribir entre comillas tubeside, ahí lo acabo de agregar, o sea, prueba de dos colas. Ok, si la hipótesis alternativa, lo que tenemos es menor que, entonces como lo vimos acá, lo que se escribe es less, entre comillas. Y si la hipótesis alternativa es mayor que, entonces lo que debemos escribir es, entre comillas, greater. Mayor que. Ahí están las tres palabras que debemos escribir en esa función cuando hacemos referencia al alternativo, al argumento alternativo. En este caso usamos less porque era menor estricto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si quieren la pueden usar, lo que pasa es que para efectos académicos, si no le dan los datos, pues no la podríamos utilizar, es el único inconveniente. Ya en la práctica, sí, porque ustedes si tienen la base de datos, tienen la variable, tienen todas las observaciones y entonces pueden usarla, siempre y cuando conozcan sigma. En el caso del proyecto, digamos, no la podrían utilizar porque todos trabajan con muestras y no conocemos a sigma. Entonces no se podría utilizar esta. Hay una que se puede usar, pero la vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces tenemos el segundo criterio directamente desde R, usando el estadístico de prueba. Segundo caso. Y vamos al tercer caso, que es usar el valor P. Entonces, primero definimos la alternativa. La alternativa es mu menor que 25. Entonces, cuando la hipótesis alternativa es menor que, yo lo que debo calcular es la probabilidad de que Z sea menor al Z observado. Es decir, este es mi estadístico de prueba, el Z observado, que en este ejercicio nos da menos 5,41. Entonces yo tengo que calcular la probabilidad de obtener un valor menor a él, de menos 5,41. Y como en este caso estamos trabajando con distribuciones normales, entonces usamos la normal. Entonces vamos a calcular el acumulado a menos 5,41, ¿verdad? Porque sería menor que, sería el acumulado a menos 5,41. Eso sería con la función pnorm. El acumulado a menos 5,41 lo voy a llamar P y lo imprimo. Ese valor es 3,11 por e a la menos 8. Es decir, aquí tengo que correr la coma 8 lugares a la izquierda. Eso me lleva a que es un valor muy pequeño, que sería 0,000, bueno, 7 ceros, el 3 y un 11. Es muy pequeña. Y ese valor lo comparamos con la significancia, que lo habíamos dicho en la clase anterior. Si es más pequeño que la significancia, la hipótesis nula se rechaza. Si es mayor o igual que la significancia, entonces la hipótesis nula no se rechaza. Entonces la significancia que estamos usando es 5%. Lo comparamos con este valor. Es decir, este valor es más pequeño o más grande que 0,05. ¿Quién me puede decir? ¿Es más pequeño o más grande que 0,05?
dice que es más grande. Vamos a ver. Sí, es positivo, pero digamos, aquí lo voy a comparar con el alfa, que es 0.05. Este P es una probabilidad, por lo tanto también va a ser positivo. Y aquí está, es 0, este valor aquí de E a la menos 0,8 no significa que es negativo, sino que esto es una potencia. Está escrito en notación científica, para los que se acuerdan del colegio, ¿verdad? Cuando veían la notación científica. Esto lo que significa es que debo correr la coma de este punto 8 lugares hacia la izquierda. Entonces tengo que ir agregando ceros, ¿verdad? Entonces me va a quedar un número 0, 7 ceros, un 3 y un 11. Y ahora lo comparo con 0.05. ¿Es más grande o más pequeño? Okay, ya se va comprendiendo. Entonces, ¿es más grande o más pequeño que 0.05? Es más pequeño, correcto. Por lo tanto, si es más pequeño, se rechaza la hipótesis nula. Si es más grande, no se rechaza. De acuerdo con lo que hemos venido haciendo, coincide con los resultados anteriores de que la hipótesis nula se rechaza, ¿verdad? Ese valor P es más pequeño. Por lo tanto, vamos a decir nuevamente, la interpretación, existen evidencias al nivel del 5% para decir que el tiempo promedio real de atención al cliente es significativamente menor a 25 minutos. Estos son los 3 criterios que se utilizan para realizar un contraste de hipótesis. Como les digo, ustedes seleccionan el que más cómodo les quede. Y a menos que en el ejercicio les digan o les pidan uno en específico, entonces de ahí tendríamos que usar el que se les incluya. El del valor P, el del estadístico de prueba o la región de rechazo. Ya recuerden que tenemos en unas diapositivas atrás las 3 regiones de rechazo, ¿verdad? Y las 3 comparaciones con el estadístico de prueba, y también cuando vimos el valor P, también vimos la tablita para calcular el valor P. Muy bien. Y en el caso de que ustedes tuvieran los datos, ustedes pueden calcular este estadístico de prueba directamente usando la función anterior, z-test, siempre y cuando conozcamos el sigma. Aquí está. Sería los mismos argumentos que escribimos antes, nada más que aquí, en lugar de decirle que imprima el estadístico, yo le voy a decir que imprima el valor P, y en ese caso se lo indicamos como P.value. Eso lo que indica es que vamos a imprimir el valor P. Y aquí está, 3,11 por E a la menos 8, que fue el mismo valor que obtuvimos antes. Pero para eso necesito tener los datos de la variable en estudio. Si no, tengo que calcular el z, como lo hicimos antes a pie, y luego calcularle la probabilidad usando la distribución normal, dependiendo de si es mayor acá, si es menor o si es la de 2 colas, entonces tendríamos que calcular 2 probabilidades y luego sumarlas. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Vamos a ver si alguien tiene preguntas. Bueno, entonces, antes de seguir avanzando, voy a detenerme un Entonces, jóvenes, antes de seguir avanzando y ver si se ha entendido bien, vamos a resolver un ejemplito antes de continuar. Entonces voy a proyectarles el ejemplo. Se puede ver bien. Sí podemos verlo, profe. Ok. Bien, entonces vamos a el primer ejemplo, nada más, el número 1. Dice, un fabricante de aparatos de televisión afirma que se necesitan 250 microamperios de corriente para alcanzar cierto grado de brillantez con un tipo de televisor en particular. Una muestra de 36 aparatos produce un promedio muestral de corriente de 245 microamperios. Si la desviación estándar poblacional es de 15 microamperios, entonces alcanzan los aparatos el grado de brillantez requerido. Utilice una significancia del 1%. Entonces vamos a plantear las hipótesis en términos estadísticos, en términos del problema, y vamos a resolver aplicando los 3 procedimientos. En este caso, vean que en este problema nada más nos dan el tamaño de muestra y nos dan el promedio, no nos dan los datos, entonces significa que no podría usar la función z-test, ¿verdad? Tendría que hacer todos los cálculos a mano. Entonces, voy a pasarles el primer código que era para la zona de rechazo. En el chat. Ok, ahí les pasé la primer método que es la zona de rechazo. Nada más hay que hacer unos cambios, ¿verdad? Porque el X barra ya es un valor específico, no tengo el vector, entonces le puedo poner el valor de una vez y nada más reemplazamos los otros valores a ver cómo les va. Entonces hagan el primer cálculo. Voy a pasarles la otra formulita que es para usar el estadístico de prueba.
Este sería con el estadístico de prueba. Ahí estaría. Y luego vemos la del valor P. Entonces les dejo ahí unos minutitos y cualquier cosa me preguntan a ver cómo les va.
Muy bien, vamos a ver cómo les ha ido con el primer procedimiento, aplicando la región de rechazo. Entonces, primero se plantean las hipótesis y luego realizamos el contraste. Alguien pudo plantear las hipótesis ya. ¿Hay alguien que pueda indicarnos cuáles son las hipótesis? Vamos a ver, Jefte. ¿Tiene las hipótesis usted?
No, profe, no las tengo. Lo que pasa es que no puede resolver el ejercicio si no tiene planteado lo que busca probar. Alguien que sí las tenga planteadas, que a partir de ahí es que arrancamos, ¿verdad? Si no, no podemos saber qué es lo que vamos a probar, entonces qué criterios voy a usar, cómo los voy a usar. Profe, la hipótesis nula no sería 240, 200, 200, el mu igual a 245 microamperios. Vamos a ver, el mu, otra vez. Igual a 245. Ok, el igual está bien, pero el 245 no, porque el 245 es el valor de la muestra. Entonces sería el de 250. Ajá, exacto, la Ok, afirmación es de 250. Ajá. ok, y entonces la alternativa sería que el mu sería distinto a 250. Sí, exacto. Es una prueba de dos colas. Mu igual a 250 contra mu diferente a 250. Eso en términos estadísticos y en términos del problema, ¿cómo diría usted la hipótesis nula? Sería que en ese caso es que sería como que el tiempo, el grado de brillantez promedio real, ¿no? Ajá, exacto. El Ajá. grado de brillantez promedio real eh, es igual a 25 microamperios. Bueno, en este caso sería el número promedio real de microamperios necesarios para alcanzar el cierto grado de brillantez. Ah, ok. Ajá, entonces sería el número promedio real de microamperios que se requieren para alcanzar cierto grado de brillantez en los televisores es de 250. ¿Y cómo plantearía la alternativa entonces? Entonces, la nula es el número promedio real de microamperios necesarios para alcanzar cierto grado de brillantez en un televisor es de 250 o es igual a 250. Y la alternativa sería redactar la misma oración, nada más que cambiar la parte final diciendo que es significativamente diferente a 250. Entonces, el número de microamperios, ¿verdad? El número promedio real de microamperios necesarios para alcanzar cierto grado de brillantez en un televisor
es significativamente diferente a 250. Esa sería la hipótesis alternativa. Entonces, con base en las hipótesis, ahora sí podemos plantear la región de rechazo. Si es prueba de una cola o es prueba de dos colas. En este caso sería una prueba de... Creo que fue Kimberly, ¿verdad? ¿Sería prueba de una cola o de dos colas? Me parece que dos. De dos colas. Ajá. Siempre que la alternativa o sea diferente, es una prueba de dos colas. Ocupamos dos regiones de rechazo. Ok, entonces voy a quitar acá el archivo de Word porque ya tenemos los datos y vamos a recordar la región de rechazo para el promedio cuando se tenían pruebas de dos colas o de una cola. Aquí la pueden ver. Ya con esto saben entonces qué vamos a calcular. Ok. Ahí está entonces la zona de rechazo, ¿verdad? Depende de la hipótesis alternativa que se tenga. Esta es la región de rechazo que deberían calcularse. Por eso siempre hay que plantear las hipótesis primero para poder trabajar, si no, no podemos hacer cálculos. Entonces hay que calcular dos zonas. Esta de acá, que a mu sub 0 le restamos esta expresión, y la otra zona, a mu sub 0 le sumamos la expresión z de alfa medios por sigma sobre la raíz de n. En esta prueba, a diferencia de la otra, sí ocupábamos el z de alfa medios. Aquí entonces sí es necesario. Pues definimos la primera región y la comparamos con el X bar. Entonces vamos a definir este número y este otro. Ya tenemos todos los datos. Nada más falta el Z de alfa medios. Entonces en la fórmula que yo les pasé en el chat hay que hacer un par de cambios nada más para poder hacer el cálculo ya correcto. Ok, alguien tiene el cálculo ya determinado. Entonces vamos a identificar el alfa es del 1%. El mu sub 0 ya lo identificamos, 250. Nos dan la desviación estándar poblacional, entonces quiere decir que tenemos sigma, que es 15. Nos dice que el promedio muestral es de 245, es decir, tenemos X barra, y la muestra es de 36.
tenemos todos los datos para proceder con el cálculo. ¿Alguien lo tiene o lo quiere compartir? Aunque no esté correcto, igualmente lo podemos ir viendo. ¿Quién gusta compartir? Bueno, entonces vamos a hacer este primero para no perder más tiempo. Voy a hacer el primer paso y ahí les quedan las demás para que la hagan ustedes. Entonces vamos a... Aquí tenemos los datos. Tenemos el alfa, que es de 0.01. El sigma, de acuerdo con los datos, dice que es de 15. El n es 36. El mu sub 0, ¿verdad? Podemos incluso llamarlo mu sub 0, 250. El x barra, 245. En esta prueba, como es de 2 colas, ocupo el alfa medios, entonces voy a tomar el alfa y lo divido entre 2. Vamos a calcular el z de alfa medios, que sería, ¿verdad?, el Q0 como 1 menos alfa medios. Calculamos los dos límites de rechazo, voy a llamarlo límite inferior y límite superior. Entonces, el primero sería restando. Vamos a llamar mu sub 0, le resto el z de alfa medios por sigma sobre la raíz de n. Y el límite superior sería sumando. El mu sub 0, le sumamos el z de alfa medios por sigma sobre la raíz de n. Y voy a imprimir los tres valores, el límite inferior, el límite superior y el x barra. Entonces vamos a ejecutar esto. Y tenemos los límites. El límite inferior me da 243.56 y el límite superior 256. Y voy a ubicar el x barra. El x barra es 245. Entonces vamos a ver, el x barra es menor que 243, es mayor que 256 o está en medio de ellos dos. ¿Quién me puede contestar eso? ¿El menor es mayor o está en medio de esos dos valores? Está como en medio. Ajá, está entre esos valores, ¿de acuerdo? Está en el intervalo. Entonces, la hipótesis decía que, bueno, de acuerdo con el planteamiento, la hipótesis se rechaza si x barra es más pequeño a 243 o es más grande a 256. Si es un valor que se encuentra en ese rango, o sea, dentro de 243 a 256, sería la zona de no rechazo. De acuerdo con estos datos, el x barra está en zona de rechazo o en zona de no rechazo. Voy a decirlo acá. H0 se rechaza si x barra es menor a 243,56 o
si X barra es mayor a 256.44. Se rechaza si es más pequeño a 243 o más grande que 256. Sin embargo, 245 está en medio de ellos, ¿verdad? Entonces, como 243,56 es menor que 245 menor que 256,44, esto significa que X barra está en zona de no rechazo. ¿De acuerdo? ¿Qué conclusión tenemos? Eso significa que la hipótesis nula no se rechaza. Y ahora viene la interpretación. Anteriormente vimos un ejemplo en donde la hipótesis nula se rechaza. Aquí no se rechaza. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una hipótesis no se rechaza, vamos a decir así. Vamos a indicar que no existen evidencias. Vamos a indicar el nivel, al nivel del 1%, que es en este caso, para decir que, y vamos a indicar la alternativa, que el número promedio real de microamperios necesarios para alcanzar cierto grado de brillantez en un televisor Entonces no existen evidencias para decir que ese número promedio real de microamperios es significativamente distinto a 250. Esa sería la interpretación. No existen evidencias al nivel del 5% para decir la alternativa. Siempre que interpretan con la alternativa. Entonces, si la hipótesis nula se rechaza, vamos a decir que existen evidencias para considerar la alternativa. Entonces, ponemos lo que dice la alternativa. Si la hipótesis nula no se rechaza, entonces vamos a decir que no existen evidencias para considerar la alternativa y redactamos la alternativa. Eso sería entonces preguntas. Ahí estaría la prueba entonces con el primer criterio, que es la zona de rechazo. Ahora podríamos hacerlo con el estadístico de prueba y verificar ese resultado. Y una vez que tenemos el estadístico de prueba, también podemos usar el valor P y calcular la probabilidad para utilizar el contraste a través del valor P. Ahí les quedan entonces esas dos preguntas o esos dos casos para verificar el resultado de esta hipótesis utilizando los otros dos criterios. Bien. Entonces vamos a hacer un receso acá de unos 15 minutos y regresamos con la segunda parte entonces de la sesión.